a una información, una actualización de Bien. algo del plano internacional, si le parece. Vamos. Quizás distintos elementos para reponer brevemente en este momento, en este contexto, ya habiendo atravesado 2 veces de los ataques del 28 de febrero de Estados Unidos e Israel sobre Irán y, naturalmente, de la contraofensiva iraní sobre Israel y sobre activos estadounidenses en distintos países del Golfo Pérsico. Sí. Por estas horas, lo que está diciendo Irán, el ejército iraní, es que es probable que la guerra que tienen con Estados Unidos e Israel se reanude y que están Irán totalmente preparados para cualquier nueva aventura o imprudencia de parte de los estadounidenses. Dice esto Irán en un contexto específico. Sí. Decimos son 2 meses de esos ataques, pero el 7 de abril hubo un acuerdo, una suerte de tregua, un alto al fuego y negociaciones que iniciaban con la mediación de Pakistán en Islamabad. Hubo una primera ronda de conversaciones luego de varios borradores que corrieron en torno a una posible solución. No hubo un acuerdo en esa primera ronda de conversaciones entre Estados Unidos e Irán en Islamabad y hasta el momento se ha aplazado la posibilidad de una segunda, por lo cual no hubo una segunda negociación hasta ahora, y si bien se mantiene esta alto al fuego, lo que continúa son las hostilidades tanto en el estrecho de Hormuz, donde ustedes saben que Irán lleva adelante un estrangulamiento como una herramienta muy importante que ha tenido durante esta guerra, pero que después de este 7 de abril que les menciono, lo que ha dicho Estados Unidos es: nosotros vamos a bloquear cualquier buque que entre y que salga a puertos iraníes. Una suerte de lo que llamamos el bloqueo del bloqueo. Sí. Siempre estamos hablando de un bloqueo parcial. De hecho, en este tiempo Estados Unidos ha incautado buques iraníes y a partir de ahí es que lo cierto es que se ha empantanado la posibilidad concreta de que se camine hacia algo más hasta el momento por ahora, debido justamente a que continúan estas hostilidades. Entonces, por estas horas Irán vuelve a decir, es probable que esta guerra se reanude. Cuando se reanude es porque no hay en este momento fuego entre ambos. Mientras tanto, Estados Unidos o Donald Trump dijo que está descontento con la propuesta que presentó Irán de paz. Dice que piden cosas con las que no puede estar de acuerdo. Y al mismo tiempo Estados Unidos, y ahora me voy a ir a esa propuesta de que estamos hablando particularmente porque eso tuvo lugar esta semana. Y al mismo tiempo dice Estados Unidos que está advirtiendo a las compañías navieras que paguen peajes o tasas para transitar por Hormuz, que corren riesgo de ser sancionadas por Washington. Bueno, un poco en esta narrativa que ha tenido Estados Unidos, que al mismo tiempo ha planteado varios ultimátums en distintas ocasiones. Y ahora me voy a esa propuesta. ¿Qué pasaba esta semana? Voy a reponer 2 puntos importantes sobre este tema esta semana. Por un lado, una gira diplomática del canciller iraní, de Araghchi, que ha estado esta semana nada más y nada menos que en Omán, en Pakistán y en Rusia. Son los lugares a los que ha ido, repito, el canciller iraní Araghchi, además de tener, conversaciones telefónicas sí con representantes o con sus pares en otros países, incluso del Golfo, en este caso. Traigo esto de nuevo, repito, en torno a su relevancia por un lado, el encuentro que tuvo en Rusia con Vladimir Putin, que lo recibió en Moscú, directamente un recibimiento que hace Vladimir Putin, que se reunió entonces con el canciller iraní, y que previo a este encuentro, Araghchi, un encuentro que da cuenta de una alianza estratégica eurasiática, podemos decir, y del acuerdo que incluso mantienen ambos países, me refiero a Irán y a Rusia, y que antes de esta gira, antes de ir a Moscú, Araghchi estuvo en Omán y estuvo en Islamabad, en Pakistán, donde
lo que se informaba es que presentó la postura justamente al mediador pakistaní, volvió a presentar la postura de Teherán sobre una posibilidad de avance hacia una solución de esta guerra. Ese es el borrador, esos son los puntos sobre los que está respondiendo por estas horas los Estados Unidos. ¿Qué es lo que pasaba entonces esta semana en torno a esta gira del canciller iraní en lo que es hasta el momento una situación de proceso de negociaciones que podríamos caracterizar de estancado, ¿no? Que al mismo tiempo tenían otro plazo dentro de los Estados Unidos, que son estos 60 días que tenía Donald Trump para sostener una guerra sin la aprobación del Congreso, elemento que se cumplió el 1 de mayo. De hecho, dijo por estas horas en el Congreso que ya estaba resuelto el problema con Irán. Entonces, hay una situación de una tensión que no decrece, un proceso de negociaciones que al momento no aparece como puntos de acuerdo, sino que más bien estancado, e intercambios verbales entre los países en conflicto, al mismo tiempo que este bloqueo naval mutuo sobre buques comerciales entre la zona del Golfo Pérsico y el Mar Arábigo. Y voy a cerrar esta actualización con un aspecto más. Cuando me voy específicamente a el bloqueo naval y lo que esto significa para el comercio mundial internacional del petróleo, de la energía a nivel mundial. ¿Por qué digo esto? Porque esta semana lo que sucedió es el anuncio de la salida de Emiratos Árabes Unidos de la Organización de los Países Exportadores de Petróleo. Esto es la OPEP y también la OPEP+. Que se retiraba, es el anuncio, a partir del 1 de mayo de este viernes. Y aquí, más allá de los argumentos, me quiero ir a algunos aspectos importantes sobre el aumento del precio del barril de petróleo y sobre los argumentos que ha tenido Emiratos Árabes Unidos. Cuando hablamos de esta arteria vital del comercio mundial, que es el Estrecho de Hormuz, que lo hemos dicho varias veces, pero que creo que es importante reponerlo, porque son estos 55 kilómetros que dividen a Irán de Omán, que separan justamente estos dos puntos que les mencionaba, el Golfo Pérsico del Mar Arábigo, un punto en el ojo de la tormenta en los últimos 2 meses, justamente porque este estrecho es una de las rutas marítimas más estratégicas del mundo, en especial por el petróleo que circula en él, que en condiciones normales es la quinta parte del suministro mundial del petróleo, y cuyo precio, de nuevo, esta semana ha escalado, superando los $100 el barril de petróleo ya a inicios de la semana que pasó. Este precio del crudo Brent, que se utiliza como valor de referencia, marcando la semana pasada, entonces la semana que pasó, la 7ª semana consecutiva de alza, alcanzando niveles de los más altos, teniendo en cuenta el año 2022, que es el momento en el cual había marcado más alto, junio del 2022, en aquel momento por la crisis ucraniana. Entonces, en el medio de estas tensiones que siguen afectando negativamente las perspectivas del suministro a nivel internacional, incluso la Agencia Internacional de Energía describió esto como la mayor crisis del suministro registrada hasta la fecha. En este contexto, Emiratos Árabes Unidos anuncia su salida de la OPEP. Emiratos Árabes Unidos es un productor muy relevante dentro de la OPEP. Su salida puede leerse como el envío de una señal política, incluso a mercado. ¿Por qué? Porque es uno de los miembros muy importantes de este grupo que sale, y eso lo que hace es permitirle, por poner una palabra, decidir su nivel de producción sin quedar atado a cuotas colectivas. Eso impacta o importa, es relevante, porque la OPEP justamente funciona como una herramienta que coordina la oferta para sostener y estabilizar precios. Entonces, si un productor importante abandona este esquema, puede interpretarse como una pérdida de la organización, una pérdida de cohesión, como una debilidad, lo que suele crecer en la expectativa
de la oferta futura del precio y además en eventualmente mayor volatilidad. La Organización de los Países Exportadores de Petróleo fue fundada en la década del 60 por 5 países, por Irán, por Irak, por Kuwait, por Arabia Saudita y por Venezuela, justamente para coordinar y para unificar políticas petroleras de los países miembros y garantizar la estabilización de los mercados del petróleo, asegurando un suministro y regulando el precio, justamente. Es una alianza estratégica de este grupo que al mismo tiempo tiene otra alianza, que es la OPEP+, de la cual Emiratos también dijo que se iba, que es este grupo adicional de países en una alianza con los que son de la OPEP y estos otros países que producen petróleo pero que no pertenecen a la OPEP. Allí, por ejemplo, está Rusia, en este OPEP+, que al igual que la OPEP más se reúne regularmente para discutir y coordinar políticas. De allí, entonces, brevemente, en este repaso muy por encima que estamos haciendo de qué son estas organizaciones, la salida de Emiratos Árabes Unidos, la relevancia que tiene la salida de Emiratos Árabes Unidos, que sale con el argumento, esto lo dijo previamente uno de sus funcionarios cercanos, que se llama Gargash, su apellido es un asesor diplomático del mandatario de los Emiratos Árabes Unidos, que el día anterior a la salida, además de hacer críticas sobre Irán, hizo una crítica a la respuesta árabe, a la respuesta de los países del Golfo a los ataques iraníes durante una sesión que hubo el lunes del Foro de Influenciadores del Golfo y donde dijo que los países del Consejo de Cooperación del Golfo se apoyaron mutuamente en el plano logístico, pero política y militarmente su posición ha sido la más débil históricamente. Entonces se retira, o después de estas declaraciones, se retira este país del OPEP. Veremos qué consecuencias o qué otras consecuencias trae todo este contexto, pero que debe leerse este hecho naturalmente en el marco de la guerra. Vamos hasta aquí con esto. Nos vamos a ir a un tema musical, si le parece, Leonardo Martín, y ya venimos al estudio